Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Producción Animal, este programa en el cual intentamos resolver tus incógnitas del campo. Estamos en una segunda edición de Patagonia, donde nos vamos a ir a recorrer el sur, pero no el sur que la mayoría conoce, sino que nos vamos a ir a la Patagonia profunda para ver cómo es el sector productivo en esta región de nuestro país. Y para eso vamos a estar hablando, por supuesto, con especialistas y con personas que viven el día a día ahí en esta región, que tiene algunas características particulares del clima y del suelo. Me toca arrancar este programa, que ya la tengo en comunicación en directa, con una persona que nació en Comodoro Rivadavia. Ella es farmacéutica, es bioeticista, es especialista en biotecnología, pero además es productora. Se desempeñó en su papel como productora en Santa Cruz, en una estancia, y vamos a estar hablando un poquito de todo esto, pero primero la presento y la saludo. Ella es Diana Gargiulo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lilian? ¿Cómo te va? Yo muy bien y muchas gracias por la entrevista y por acordarse de la Patagonia, ¿no? Muchas gracias. Quiero arrancar, Diana, preguntándote un poco sobre tus inicios en esta vida en Comodoro Rivadavia. Quiero que nos cuentes un poco cómo son las características de vivir ahí, antes de pasar a lo que es ser productora y los desafíos que eso me imagino que debe traer. Un poco quiero escuchar de tu palabra cómo fueron tus inicios, tu niñez, tu infancia, en un clima tan particular, en una ciudad tan particular y tan polo de la Argentina como lo es Comodoro Rivadavia. Bueno, eh, la Patagonia es la Patagonia, como se dice, puede ser dura, pero también es una tierra con muchas oportunidades. Eh, sí, el clima es bravo. Comodoro Rivadavia tiene algo muy hermoso, que es el mar. Así que, bueno, yo estoy acostumbrada a despertarme todos los días en una ciudad con mar. Sin embargo, el viento puede ser muy difícil, ¿no es cierto? Pero uno se acostumbra y, y lo mejor que tiene son las oportunidades que no están totalmente aprovechadas, ¿no? Mi padre ha sido un pionero, mi abuelo fue un pionero de la Patagonia, un médico que decidió irse a la Patagonia. El Mariano Menéndez era su nombre, y él se estableció en el pueblo de Las Heras porque estudió en Buenos Aires, y recién casado giró un mapamundi y le dijo a mi abuela: donde caiga, ahí, pon el dedo donde caiga, a ese lugar vamos a ir. Y bueno, mi abuelo fue al pueblo de Las Heras, donde fue uno de los primeros médicos, que eran esos médicos que hacían de todo. Luego fue a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ese era el padre de mi madre, y ahí conoció a mi papá, el doctor Gargiulo. Él era bioquímico y llevó la bioquímica a Comodoro Rivadavia y el primer banco de sangre. Eh, Eran recién recibidos, ¿no? Eran tiempos donde había muchas oportunidades. Estamos hablando, este, mi padre en el año 40, 45, ¿no es cierto? Empezó con todo su desarrollo profesional, y con todo ese entusiasmo pudo adquirir con un tío mío, también químico, campo en la zona de la meseta patagónica, a 400 kilómetros de Comodoro Rivadavia, casi la frontera con Chile, una zona desértica. Pero bueno, en ese momento era eh, fines del siglo XIX, como vos sabrás, y principios del siglo XX fue el auge de la ganadería ovina. Bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho. Bueno, No, yo estudié, por perfecto. supuesto, en Comodoro Rivadavia, mis dos hermanos también, y tuvimos la posibilidad, eh, que nos dieron mis padres, de estudiar en Buenos Aires, y tener una carrera profesional y desempeñarnos.
bueno. Es decir, que vos hasta los 18 más o menos es un camino. Hasta los 18 más o menos viviste ahí en Comodoro. Sabés que, bueno, vos ahora vivís en Capital, si bien entiendo, y tuvimos estas semanas alertas por fuertes vientos. ¿Qué se siente una persona oriunda de Comodoro cuando se le llama fuertes vientos a lo de la semana pasada acá en Capital Federal? Bueno, sí, yo me río un poco de las quejas de los porteños del invierno, de lo que es el invierno. Uy, cuánto viento, dicen, y yo digo, esto no saben lo que es el viento. Realmente para nosotros son brisas. Hay días en Comodoro que se han cerrado que cierran las escuelas por el terrible viento. No se puede abrir la puerta de un auto, ya es una regla de oro. Las dos personas no se abren dos puertas de los autos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Porque una puede salir volando y siempre sujetándola con las dos manos. Son cosas que ya quedan, ¿no? Vos recién comentabas un poco de este campo, de esta estancia que logró adquirir tu papá y que vos te hiciste cargo. Quiero que me cuentes un poco cuáles son las características de producir en Santa Cruz, en esta zona, por los desafíos o las cuestiones climáticas que tiene y particulares de la región, pero también quiero que me cuentes un poco qué desafíos encontraste vos siendo mujer en un ambiente principalmente reinado, por decirlo de alguna manera, del sexo masculino. Sí, la verdad que sí. Son los desafíos que pone la vida permanentemente, y uno puede, bueno, o esquivarles o afrontarlos. A mí siempre me gustó, nosotros íbamos las vacaciones, todas las vacaciones de verano, ninguno podía llevarse ninguna materia porque todos nosotros íbamos después en diciembre al campo, ¿no es cierto? Y ahí nos quedábamos, que eran la mayoría de los trabajos. Así que yo desde muy chica voy al campo. Si bien era una época diferente, como vos lo decías, mi madre no nos dejaba, mi hermana y a mí, acercarnos al lugar donde estaban, por ejemplo, haciendo los trabajos de esquila, la señalada, ¿no es cierto?, donde se separan las madres de los borreguitos, y esto a mí me producía digamos, bastante enojo, fastidio, porque yo quería estar ahí, ¿no es cierto? A mí me gustaba andar a caballo, me gustaba hacer todas las cosas del campo, cazar ranas, bueno, a inventar aventuras. Y a mí no se me permitía. Entonces yo más que nada escuchaba. Era mi hermano el que siempre acompañaba a mi padre. Pensemos que ni siquiera podíamos manejar, ¿no es cierto? Yo aprendí de grande a manejar. Una época muy, muy distinta a lo que es ahora. Y luego de fallecido mi papá, muchos años después, yo siendo viuda con dos nenas chiquititas, por circunstancias que mis hermanos no estaban, mi hermano estaba afuera, viviendo en el exterior. Bueno, me tocó a mí hacerme cargo de alguna manera, como pude, y fui con mis dos hijas pequeñas a ver qué era. Yo decía, bueno, ahora qué pasará, pero siempre fui muy optimista y pensando, bueno, la providencia, algo se me va a ocurrir. Entonces lo fui haciendo aliados, conocidos, investigando cómo era el tema del agua. Es muy difícil en la Patagonia, es un lugar duro, ahí en la zona de Perito Moreno. Perito Moreno, aclaremos que es la ciudad, sí, no, el pueblo, no tiene nada que ver con el glaciar. Esto es la estancia, vos corregime, pero queda entre lo que es Perito Moreno, el pueblo, y Los Antiguos, que es, bueno, la capital de la cereza de Argentina. Exactamente. Sí, vale la aclaración porque en general se confunde. Y esto está a 500 kilómetros más o menos del Calafate, ¿no es cierto? Así que no tiene nada que ver esto. Para
a ubicarlo, si han sentido hablar de las cuevas de las manos pintadas. Bueno, esto está muy, muy cerca. El clima es semidesértico y se ha producido una desertificación, es decir, se ha extendido las condiciones del desierto por una acción humana que fue el sobrepastoreo que realizaron los productores en los principios del siglo XX. Sin embargo, no podemos echarle toda la culpa a los productores, sino que fue un error de los peritos estatales que sobreestimaron la cantidad de animales que se podían poner en los campos. Por ejemplo, un campo como el que nosotros teníamos, que es un campo de 20.000 hectáreas, la población, digamos, la ganadería se podía llevar a 8.000 ovinos. Esto produjo una desertificación, el polvo el suelo es muy, muy suelto y la vegetación natural es escasa y ha disminuido tremendamente. Entonces, lo bueno de la Patagonia es que hay mucha agua. Estos campos tienen surgentes, tienen todo en la época del deshielo. Ahora en octubre, en este momento, está produciéndose ese deshielo. Es un lugar muy, muy, muy hermoso con toda esa agua. Hay muchas lagunas, mucha agua. El problema no es la falta de agua, es importante decirlo, sino la distribución del agua. Digamos, son suelos ricos, sin embargo, la riqueza hay que producirla y para eso hace falta inversión. Ha habido muy poca inversión en tecnología de la mayoría de los establecimientos, salvo algunas honrosas excepciones. La inversión en tecnología es muy baja, los productores han abandonado muchas veces los campos, otros han sido ocupados por la actividad petrolera o la actividad minera, y el manejo de los ovinos es muy difícil porque hay robo, hay cuaterismo, hay poca cantidad de gente que le guste trabajar en el campo, hay que cuidar el agua y eso hay que hablar con los vecinos que no la desvíen, pero bueno, todo es manual, hay que agarrar una camioneta o un caballo, ir a ver cómo está el arroyo, si viene el agua, si la han cortado. Bueno, esto es muy complejo. Y además se suma que los parques nacionales, que son, bueno, muy, muy, muy lindos, tienen, no voy a ponerlo en controversia, pero la fauna natural, originaria, como por ejemplo los guanacos y los pumas, se han descontrolado. El puma en cuanto a que mata ganadería, mata el ganado, y los guanacos que además de la cantidad de pasto que comen, porque la verdad uno no sabe si cría guanacos o ovejas, además es el pisoteo que producen. Claro, creo sabes que sí. En el programa anterior hablábamos con quien es el actual presidente del Instituto de Promoción de la Ganadería en la provincia de Santa Cruz, y él nos comentaba que, digamos, todo su trabajo está dirigido hacia el control de guanaco y no, principalmente, no tanto así como a la producción de otro tipo de carnes, a otros tipos de ganaderías que ya están controladas, digamos. Hoy en día en Santa Cruz el principal conflicto es el tema del guanaco. Sí, importantísimo, me encantó ese programa y además que se pone en tema, ¿no es cierto?, del tremendo problema que es. Y uno dice, bueno, se puede, criemos guanacos. Bueno, no es tan sencillo, no es tan sencillo el manejo de los guanacos que saltan alambres, que son alambres muy, muy altos. Hoy alambrar los campos vale más que el campo. Así que, bueno, eso es casi imposible, ¿no es cierto? Menos esquilarlos, es una lana fina, pero es muy, muy difícil. Así Contame un poco el potencial que tiene esta región. ¿Cuál crees vos que es el potencial que tiene? Y compararlo un poco, si podés, con lo que es la expectativa real del desarrollo en
en la Patagonia o particularmente en Santa Cruz, que es donde vos trabajás? Bueno, el potencial es infinito. Yo, por supuesto que los campos de la provincia de Buenos Aires son hermosos, sobre todo por lo que producen, ¿no? Sin embargo, los paisajes del sur son únicos. Realmente es increíble los paisajes, los lugares que hay y la cantidad de agua. Ahora se está promocionando, estamos viendo imágenes de lo que es Qatar, de lo que es Dubái, los Emiratos Árabes, que eran desiertos antes del advenimiento, del descubrimiento del petróleo, ¿no es cierto? Los árabes pasaron de ser nómades a andar en camionetas 4x4 impresionantes en muy poco tiempo. Y esto fue por la inversión bien hecha, ¿no es cierto? Sobre todo la inversión inglesa, el conocimiento, el aprendizaje de estos árabes que han logrado transformar en vergeles esas tierras que son desérticas. Y la Patagonia no es desértica a ese nivel y tampoco es Siberia, porque si bien hace frío, tampoco son 40 grados bajo cero, como a veces hay, por ejemplo, no sé, en la ciudad de Nueva York. Esas temperaturas no se dan en la zona de Santa Cruz, si bien puede haber nieve. Bueno, son lugares mucho más manejables. Hace falta tecnología, hace falta dinero e inversión, pero bueno, para tener ese dinero tiene que haber una expectativa de negocio que sea atractiva. En este momento la ecuación es compleja. Sin embargo, bueno, todo puede cambiar. La gente de trabajo ama su trabajo, ama el trabajo en el campo, disfruta, y la gente que lucha, como lo ha hecho mi abuelo, como lo han hecho mis padres, porque no solo mi padre, sino también mi madre, no le vamos a restar, porque fue ella también que aportó campo, no solo mi padre. Ellos trabajaron muchísimo y no se pensaban demasiado en las cuestiones de dinero, de políticas. Bueno, se trabajaba, se ponía el cuerpo. La gente, los argentinos seguimos teniendo esa esperanza, y la Argentina, digamos, si pone en valor lo que es la Patagonia, bueno, van a ser muchísimo más importante que la soja, creo yo, ¿no es cierto? Se puede plantar, si hay agua se puede plantar, ¿no es cierto? Hoy es muy difícil. Si se tiene ganado bovino, hoy se tiene ganado bovino, la demanda supera la oferta, pero bueno, un campo de 20.000 hectáreas no puede tener más de 600 vacas, o sea, lo cual es un disparate, y además pensando en los predadores, ¿no es cierto? Y los competidores, como los predadores como el puma, ¿no es cierto? Y la competencia del guanaco. Pero se puede pensar en sembrar lo que uno quisiera, si realmente se hace un plan estratégico para el desarrollo de estas zonas. Yo diría que para empezar, lo primero que hay que saber es cuánto es la capacidad forrajera de esos campos, cuánto pasto tienen hoy. Un estudio de pastizales es algo caro, y bueno, no difícilmente un productor le dé el tiempo para pensar en esa inversión. Sin embargo, es fundamental para saber dónde estamos parados. Creo que habría que hacer un buen estudio de la situación y diseñar políticas públicas que ayuden a la instalación de las personas, ¿no es cierto?, en estas ciudades, en estos lugares que ofrecen tantas posibilidades, además de ser muy hermoso. Muchísimas gracias, Diana, por tus palabras, por tu tiempo. Sabes que las veces que hablamos con personas que son de la Patagonia profunda aman mucho este lugar, así que te agradezco por pintarlo tal cual lo pintaste, invitar a la gente a que se anime
también a ir un poquito más abajo de la Argentina y conocer estos lugares. Gracias por acercarle a nuestros televidentes lo que es el sector productivo, un poco de lo que está pasando allá abajo, de cómo es el clima, los desafíos y por supuesto tu versión como mujer, que es muy importante en un sector que está principalmente rodeado por varones, así que te felicito por tu trabajo. Muchísimas gracias, Diana, nuevamente por haber participado aquí de una nueva edición de Producción Animal. Bueno, muchísimas gracias, Lili, y cuando lo que necesites, a disposición. Diana Gargiulo estuvo en una nueva edición de Producción Animal. Vos quédate del otro lado porque vamos a ir a una muy breve pausa y enseguida volvemos con más Patagonia Profunda. Volkswagen. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Y para hablar de producción animal vamos a hablar con un especialista en la región, con un médico veterinario que actualmente vive en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, pero realiza trabajos, desarrolla su expertise en toda la Patagonia. Es por eso que lo voy a presentar a él, Dolphy Ramírez, médico veterinario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, y muchísimas gracias por haberte tomado este rato para charlar con nosotros. Y quiero arrancar esta entrevista preguntándote qué trabajos realizás, qué trabajos de sanidad realizás en Comodoro y en qué otras regiones de la Patagonia también trabajás. Bueno, en general trabajo en lo que es producción ovina y bovina, prácticamente toda la Patagonia. Estamos asentados en la zona de Comodoro Rivadavia, pero llegamos prácticamente al sur y al norte de la Patagonia, inclusive en algunos trabajos en Chile. Principalmente hacemos la parte de sanidad y de reproducción, que sería la parte más fuerte nuestra, todo lo relacionado a mejoramiento genético a través de técnicas modernas como la inseminación laparoscópica y la transferencia de embriones. Contame un poco sobre esto que me decís sobre la inseminación. ¿Cómo se desarrolla este trabajo hoy en el sur en el 2022? Bueno, en general estamos con un nivel de mejoramiento bastante bueno comparado con otros países productores de ovinos, ya que el productor en general está interesado en producir cada vez mejor y más calidad. El ovino normalmente su producido, que es la lana, la parte más importante, va prácticamente el 98% a exportación, así que tenemos que llegar a los mercados consumidores con la mejor calidad y por supuesto cantidad que podamos. De esto es consciente el productor y por lo tanto se ocupa de ver qué necesita la industria para poder abastecerlo y en base a eso realizar mejoramientos
a través sobre todo de la incorporación de semen congelado de carneros mejoradores y también de valorizar la hembra a través de la transferencia embrionaria, que es la forma de multiplicarla a ella en un número más voluminoso que lo hace normalmente en su vida natural. Así que la genética generalmente se incorpora de Australia, y en vacunos también se está trabajando muy bien y tenemos una base de vacas muy interesantes, ya que años atrás con el tema de aftosa se permitía la entrada de animales puros registrados y puros de pérdide. Eso produjo que haya un nivel de vacunos muy bueno acá en Patagonia. ¿Cuál es el vínculo que tiene tu trabajo con el clima? La Patagonia, a diferencia de otras zonas, mira, te cuento, en otros programas de producción animal visitamos Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, pero la Patagonia es otra historia. ¿Cómo se relaciona tu trabajo con este clima más seco? Bueno, acá, como vos sabrás, hay, podemos decir, 3 zonas, ¿no?, características, lo que es la zona de la costa, el centro de las provincias, la zona cordillerana y por otro lado el sur, que sería aproximadamente Tierra del Fuego y Río Gallegos, ¿no? La parte de la costa es una zona semidesértica, donde prácticamente criamos ovinos, donde las precipitaciones suelen ser de 150 a 200 milímetros anuales, que es muy escaso, muy poco, y ya en el centro quizás empeore esta situación, salvo en algunos valles internos que tenemos otras precipitaciones, o mejor dicho, con ayuda del riego, se pueden tener vacunos, y ya sí la zona cordillerana y precordillerana, donde la actividad bovina es importante. Lo mismo en el caso del sur y de Tierra del Fuego, por las precipitaciones, hacen que ya mismo las pasturas naturales sean bastante de mejor calidad y permite la crianza ya de animales más carniceros y de vacunos en forma más eficiente. ¿Te imaginas que estamos totalmente dependiendo en prácticamente todas las zonas de las precipitaciones? Generalmente son muy estacionales, con producciones buenas en primavera y algo en otoño, y por supuesto veranos secos y inviernos que tenemos muchos inconvenientes con la nieve y precipitaciones que hacen que sea quizás la época más dificultosa para la producción. Así que dependemos mucho del agua caída, digamos, en todo lo que es la costa y el centro. Generalmente en precordillera y el sur tenemos un poco más de seguridad, más previsión en cuanto a estas precipitaciones. El número de animales por hectárea es mucho menor en comparación a otras partes del país. ¿Esto es por consecuencia al recurso hídrico, al agua? Sí, es correcto. Acá con las escasas precipitaciones que tenemos, Patagonia prácticamente es un semidesierto y no permite tener pasturas de buena calidad, por lo tanto no nos permite hacer agricultura ni hablar, salvo algunos valles inferiores, que de hecho los hay con riego, pero bueno, podemos hablar que eso es un 2% de la superficie. Son el valle inferior del Río Negro, en Chubut, y en algunos lugares que se llaman mallines, ¿no es cierto?, que hay donde el agua subterránea aflora y produce, sí, pero son zonas normalmente que ocupan muy escasas hectáreas, y en conjunto con los valles podríamos hablar de un 2 o un 3% de la superficie de la Patagonia. El resto está muy ligada a las lluvias naturales, a la precipitación natural, de la que es imposible todo lo que es riego. Así que estos años hay una tendencia en general a llover y a nevar menos, ya que la nieve es importantísima. La forma en que riega la nieve
es superior a la precipitación normal en forma de lluvia y cada vez son más escasas, y eso produce un deterioro y erosión del medio ambiente que se está reflejando en la baja de la carga animal que puede soportar por hectárea. Y bueno, no sabemos realmente si esto va a ser un ciclo largo o si es una tendencia. Aparentemente es una tendencia. ¿Y a qué se debe esta diferencia que vos hacés o la importancia entre la nieve y el agua? ¿Por qué es importante también la nieve? Bueno, Patagonia es una zona ventosa y normalmente después de una lluvia no es raro que aparezca un viento importante y seca mucho más rápido, digamos, que la nieve. La nieve, el viento va a ir por arriba y se va, lo que se llama, descolgando, o sea, se va derritiendo de abajo hacia arriba, o sea que la eficiencia de riego es superior y este proceso se hace lento, lo que hace que penetre bien y que el nivel de evaporación del agua sea mínimo en comparación con la lluvia. Dolfi, se vienen ahora en Comodoro Rivadavia, al parecer hay una alerta roja por lluvias. Yo me imagino que más allá de las consecuencias que trae esto en la vida urbana, como médico veterinario estarás agradeciendo un poco este agua, ¿no? Sí, la verdad que siempre es bienvenida. Ayer y hoy tenemos un día raro, porque no es común estas precipitaciones, las tuvimos en el año 17, la última vez que fue una gran inundación. Creo que no hay ningún registro histórico de esa lluvia, que fue prácticamente 230, 250 milímetros en 3-4 días. Acá es zona un poco montañosa, así que el agua tiende a correr mucho. Si bien en la ciudad produce grandes trastornos, porque hubo pérdidas de casas, de obras, en fin, hasta gente accidentada, o fallecimientos y todo, pero para el campo lo que es esto, la verdad que es oro en polvo, ya que el campo reacciona enseguida y en esta época prácticamente pre-primavera, los animales están terminando su gestación. Las pariciones comienzan dentro de 15-20 días, así que esperamos después de esto un poquito de calor y bueno, vamos a comer corderos gordos. Bueno, Dolfi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y por tu trabajo que realizás. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición cuando quieran. Dolfi Ramírez estuvo aquí en Producción Animal. Y hasta aquí llegamos con esta nueva edición de Producción Animal, edición Patagonia Profunda. Por supuesto, vamos a seguir cada semana recorriendo distintos puntos del país para, como te digo siempre, intentar resolver tus incógnitas del campo argentino. Nos reencontramos en la próxima Producción Animal.